todos, estamos aquí un día más. Ahora sí, después de ronda del Interclubs, ya habiendo pasado el imprevisto de la semana pasada. Hola Josemi, ¿cómo estás? Hola Adriana. Pues nada, bien. Hemos vuelto a la competición, hay muchas noticias que comentar. Así es. Y como siempre, como ya era costumbre, comenzamos con los resultados de la división más alta, que en este caso es la división de honor. Así que lo debemos ver ahora mismo en pantalla. Tenemos que Eva Manises le gana al COI por 7-1. Benny Maclet gana a Villarreal por 5-3. Benny Modo a Mislata gana también por 4,5 a 3,5. Silla le gana a Monteolivete por 5,5 a 2,5. Andreu Paterna le gana a La Vila por 6,5 a 1,5. Y Enric Valor le gana a Xeraco por 5-3. Volviendo al cuadro de clasificación de División de Honor, no varía y creo que así se ha mantenido durante el largo de la competencia. Primer lugar para Paterna, segundo Silla y tercero para Enric Valor. El valor se mantiene ahí fuerte, por delante de Lema Manises por ahora. Hay gente a la que le sorprenderá que solamente hayamos dicho los resultados, pero tenemos otras competiciones Eso es. y no queremos hacerlo muy largo para la gente. Tenemos también Vamos que ahora. ayer también ha terminado la primera fase de primera autonómica, donde brevemente Sí, comentamos que los termina con líderes de fase: Círculo Mercantil de Castellón, Basilio, Oliva y Alfaz del Pi. Y en el resto de grupos los líderes serían en segunda autonómica Benimaclet C, Rivera Baixa y La Vila B. En primera provincial, Rafa Vallarrí, Mislata C, Albal, Benimodo B y Capablanca Torrevieja. En segunda provincial, Escuelas Castelló C, Camp de Turia, Ateneo C, Benetúser, Oliva B, Els Voltors, Alonis, Ribarrocha de Turia B, Beniganim B y Capablanca Torrevieja B. Y bueno, para cerrar la competición en la categoría promoción, lideran Moncada, Alcira C y Enric Valor E. Ahora sí, Josemi, continuamos. exacto. Hemos decidido mencionar las clasificaciones y los líderes de todas las divisiones. La semana que viene, que haya menos noticias, nos extenderemos un poco más. Vamos ahora con las clasificaciones de las finales provinciales escolares de ayer. En Alicante, en categoría cadete, quedó campeón provincial Carlos Pablo Ruiz, de Lassa Enric Valor, seguido en el podio por Marcos Muñoz Osete y Víctor Tudela González, ambos de La Vila. Y la campeona provincial de la categoría fue Diana Quintana Sáez, del Asa Enric Valor también. Y hace muy poco, creo que un año o dos, perdón si me equivoco, campeona de España de su categoría. En sub-14, en infantil, en Alicante, campeón provincial en solitario, Jaime López Martínez, del Asa Enric Valor, seguido de David Nechifo de La Vila y Lorenzo Serna, también de Enric Valor. Estos dos clubes demuestran tener una fuerte cantera. En las finales provinciales de Valencia en cadete, el 1 del ranking se impuso, remontando, eso sí, Lucas de Usa Ballesteros del Alacuás, y completan el podio dos jugadores del Basili, Andrei Berkolantsev y Lucas Ainsa. Andrei con menos elo que la mayoría de arriba, pero haciendo un buen torneo. Y la campeona provincial sería en este caso Encarna Guzmán Fuentes, del Manuel Eduardo Pérez. Me he saltado en Alicante la primera clasificada femenina, que es Beatriz Pardo Ruiz, múltiple campeona de España en sus categorías. Y en final provincial infantil de Valencia sub-14, campeón en solitario también Lucas González López, del EDAPA, segundo Arturo Torsián, del Mislata, y tercero del Basilio, Noa Carneiro, la campeona provincial, que venía a hacer pleno en las fases clasificatorias, Isabel Colomer, del Carcaixent, que quedó en una muy buena novena posición. Debemos decir, aunque seguramente haya más clasificados, que según las bases de los Jocs para la final para la final autonómica de 19, 20 y 21 de abril, se clasifican seguro los tres primeros y las tres primeras de cada una de las provincias y categorías. 3 por 6, 18, y como la final será de 30 jugadores, se completarán en función de los puntos conseguidos en las diferentes finales y se publicará pronto una clasificación. Vamos ahora con otro tema. Muy bien. Pues otro tema que ha dado bastante que hablar y que luego enlazaremos con un tema concretamente de los servicios que ofrece la FAC es el tema del cambio de elo. En este caso la subida que ha tenido. En resumen, se ha hecho un ajuste
para toda la gente que tuviera Elo, que sabemos que iba desde los 1001, hasta pues los menos de 2000. Ojo, que no, los que tuvieran 2000 no aumentaban absolutamente nada. Y el corte bajo para que te quiten Elo se ha establecido en 1400 en lugar de lo que era antes, ¿no? Que eran los 1000 puntos. Pues así es, ha habido una fórmula de Elo estudiada matemáticamente por la FIDE, que mucha gente ha aplaudido. Se ha subido, como has dicho, el umbral por bajo y se ha subido para todos los aficionados hasta jugadores de 2000. La fórmula ha sido 0,4 multiplicado por la diferencia de Elo que te quedará hasta 2000. Con lo cual muchos jugadores de 1000 están en 1400, de 1400 en 1700 y de 1900 hasta 1940 más o menos. Exactamente. ¿Qué consigue esto? Pues arreglar un poco la deflación que en los últimos años, como hemos explicado también en la web de la FAC, en la noticia, la intención de la FIDE es que los aficionados con poco Elo que tenían mayor nivel, poco a poco pues se ajuste esta diferencia, porque claro. como me han comentado muchos maestros en algunas ocasiones, se enfrentaban durante los últimos años a jugadores de poca edad y poco Elo, que luego las partidas eran nada que ver con la clasificación Correcto. que tenían, ¿no? Y porque, como leía también hace poco, a lo mejor un 2100 estaba jugando 4 horas una partida contra un 1200 que a través de bueno, estamos en la era de la información, con internet, con la pandemia, con las clases, niños que, competiciones escolares, de todo que tenemos que hace 20 años no existía, pues sí. Hay muchos jugadores de poco Elo que tienen mucho más nivel y los jugadores fuertes pues bajaban Elo. Entonces a partir de ahora eso estará más comprimido. Sí, o sea, un poco ya para cerrar el tema y eso, todo es una fórmula matemática que tomaba en cuenta ciertos factores en el tiempo en el que fue creada, que fue hace muchos años. Pero entre esos factores pues no se tomó el gran avance tecnológico que podría ser directamente proporcional a que la gente mejore mucho más rápido que en otra época. Y luego el tema de la pandemia, que en la pandemia el tiempo libre y tal, mucha gente en su casa pues ¿qué puede hacer? En realidad jugar al ajedrez, y surgieron muchos aficionados que pasaron de no saber jugar a en 2 años, que estuvimos más o menos encerrados, tener una fuerza increíble, ¿no? Y que evidentemente por falta de tiempo, porque uno no puede vivir jugando torneos, realmente no puedan realmente jugarlos para subir al Elo que realmente refleja su nivel de juego. Entonces es un poco así el tema. Tienes toda la razón, se ha demostrado. Yo he conocido un montón de chavales y alumnos, bueno, y de otros clubes que de repente tenían 1500 y han subido como la espuma. Claro, y bueno, con esto tenemos también la actualización de la lista del ranking de la FAP, que ya saben que mensualmente la publicamos en la página web, ¿no? Entonces, aquí lo están viendo ellos en pantalla, Josemi. Vamos a decir un poquito por encima los líderes simplemente de cada categoría juvenil. En la sub-18, Diego Macías sigue liderando el ranking. En la sub-16, Víctor Tudela y Carlos Pardo. En la sub-14, Guillermo Beneito. En sub-12, Lucas González. Sub-10, Julen Boluda. Muy bien. Bueno, pasando... Pues a luchar para conseguir igualar esas plazas. Así es. Pasamos a los otros temas que competen también en la página web de la FAC. 2 entradas importantes que se han publicado esta semana. Si eso, Josemi, conversamos un poco al respecto. Primero tenemos los campeonatos provinciales de veteranos. Sí, los campeonatos provinciales de veteranos se han publicado ya. Comenzarán en la primera semana de abril, a partir del día 5. Y bueno, se ha publicado la circular, como podéis ver. Creo que es una competición que ha subido mucho en los últimos años y animamos a todo el mundo a participar. Así es. Y luego, en la misma línea, tenemos los campeonatos autonómicos por edades. Los campeonatos autonómicos por edades serán también el 6 y el 7, la primera semana de abril, después de los días santos, la semana esta que suele ser de vacaciones para los niños. Va a ser en Cullera, como se ha publicado. Animamos también, dado que queda poco más de un mes, a ir mirando ya para el tema, sobre todo de las reservas, porque es muy importante hacerlas con tiempo, porque el hotel oficial asegura un número de habitaciones y unas ofertas hasta un número limitado, con lo cual que la gente no lo deje hasta última hora, por favor. Eso es. Con esto creo que se cerraría un poco el círculo alrededor de las actividades que organiza la FAP, que resaltamos que son bastantes, y eso pues nos pone bastante contextos porque el ajedrez cada vez crece más, ¿no? A nivel autonómico. Continuando... Sí, la verdad es que tenemos... Dime.
Sí, nada, continúa tú. No, que tenemos un altísimo nivel de competición y de calendario totalmente repleto. Eso ha influido en parte a las decisiones que se han tenido que tomar, que vas a combatir ahora nuevamente, como la semana pasada, el tema del aplazamiento. Queremos recordar que a lo largo de esta semana tienen hasta el miércoles aquellos equipos que tienen que adelantar su jornada número 10, que competía el 23 de este mes, tienen entre el 4 hoy y el 22 para jugarla, y habrá equipos de primera autonómica que aún no saben con quién tienen que acordar o contra quién tienen que jugar esa ronda, porque dependerá del sorteo de la 11 de hoy, Eso es. de las 21 horas del cupón diario, y es muy importante informarse y negociar y hablar con los equipos para jugar esa jornada, ya sea en fechas de fallas o en otras en las que acuerden, o si no hay acuerdo tendrán que jugar según se ha establecido el domingo 10 a las 10 de la mañana, con lo cual, por favor, recomendamos seriamente a los capitanes de los clubes, que sé por experiencia que es muchas veces muy complicado gestionar los equipos y que hay que leerse el reglamento general de competiciones y las noticias que afectan a todo el mundo. Sí, un poco también para seguir con el tema de los interclubs, lo que acabas de decir, que la información que está en línea y que es importante leerla. Se ha publicado una entrada el 2 de marzo que se llama Toda la información del interclubs. En esa entrada se ha compilado por fecha todos los documentos que puedan ser relevantes para quien los necesite, tanto resoluciones, cambios de dirección, resultados de jornadas, etcétera. Y en esa línea, Josemi, hablando de resoluciones, ¿nos tienes algo para comentar? Sí, vamos a comentar también un poco que este año en el Interclub se está viendo bastantes reclamaciones, sobre todo, o intervenciones también del árbitro online. Y como hay muchas, tampoco queremos extendernos demasiado en qué reclamaciones ha habido o en qué clubes. Es más animar a la gente, sobre todo a los capitanes, que se lean el reglamento general de competiciones e informen a sus jugadores antes de comenzar la competición. Vamos a resaltar algunas, como la número 3, la número 5 de las resoluciones del árbitro online. Eh, la número 3 hace referencia al orden cambiado. Suele pasar, y ha pasado en su mayoría más en filiales pequeños, que ha habido equipos que el jugador que le correspondía al tablero 7 se había sentado en el 6 y el 6 en el 7. Y eso lleva un minuto, que haya comprobaciones por parte de los capitanes, padres. Pasó recientemente con un equipo visitante, que a lo mejor el niño se equivoca de tablero, juegan y luego, pues desgraciadamente hay una reclamación o una intervención. Y es importante pues que los capitanes, que los jugadores sepan la importancia del orden de fuerza. En la número 5 hay que contar con un mínimo de jugadores. Hay que recordar que siempre hay que jugar mínimo con 6 sobre 8 o 3 sobre 4 según el número de tableros de la división. No se puede acudir a jugar con 5 jugadores. Hay gente que lo ha intentado o gente que dice, bueno, jugamos con los que podamos. Hay un mínimo de jugadores por encuentro. Y eso es que es necesario cumplirlo. Hay que darle cierta seriedad a la competición, y si a veces, pues bueno, no se puede cumplir con la normativa, pues para eso está el reglamento. Y luego vamos a resaltar también la decisión del Comité de Disciplina Deportiva, la primera que tuvo que tomar, en la que en un encuentro deciden mantener el restar el medio punto por la incomparecencia en un tablero de un encuentro, sin especificar cuál, simplemente querer decir que es importante que los equipos A, B y sobre todo los de arriba deben acudir con 8 jugadores, y si en algún caso no es posible o se ha alineado a un jugador que finalmente no ha podido acudir, pues la sanción que hay en el reglamento es que ese jugador incomparece y por tanto es menos medio punto. Hay sanciones peores, hay sanciones de no se puede dejar jugar al jugador la siguiente jornada si no está justificado, pero a veces sí hay una justificación, y si la hay en tiempo y forma, pues eso no se lleva a cabo. Pero el menos medio punto es para que la gente tenga en cuenta que hay que completar los equipos, y más o menos estas son algunas que queríamos detallar de manera específica. Muy bien. Pues por esta semana yo creo que eso es todo lo que tenemos que comentar. Antes de despedirnos, simplemente
invitar a quedaros en el podcast, ya que viene José Joaquín Hernández Torralba, presidente del Club Camp de Morvedre y conductor de también un podcast llamado Peones Aislados. Entonces, bueno, José Mil lo va a entrevistar en breve. Yo solamente quería añadir, que sí que se me había olvidado, que la Federación publicará el 22 de marzo todos los resultados de la ronda 10 que ya se haya jugado. No vamos a ir actualizando los resultados aunque se hayan jugado ya los encuentros, porque es importante que todo el mundo tenga la información de la ronda a la vez, no que haya encuentros que no se hayan jugado y ya tengan una información previa. Eso no sería correcto emotivamente. Correcto. Así que nada, muchas gracias y me despido también. Hasta luego. La semana pasada entrevistamos por primera vez a un jugador y esta semana hemos considerado volver a entrevistar a un jugador de la provincia de Valencia, en este caso a José Joaquín Hernández. Buenas, JJ. Buenos días, también conocido como JJ. Actual presidente del Club de Ajedrez Camp de Morvedre, de Puerto Sagunto. Y esa podría ser una primera pregunta. ¿Ha cambiado mucho tu vida, tu relación con tus compañeros? ¿Qué tipo de formación has tenido que tener para pasar de jugador a presidente? ¿Qué nos cuentas? Respecto si ha cambiado mi vida, ahora me meto más marrones, que es un cambio bueno a tener en cuenta. Algún marrón más tengo, no mucho más. La relación con mis compañeros es prácticamente idéntica. Nunca nadie se me acerca diciendo señor presidente o tal presidente. No, todo el mundo es, oye, Jota, que se nos ha roto el foco de la luz, ¿qué hacemos? Y yo, hostia, pues ya veremos qué hacemos. Y luego un tema muy importante sí es la formación, porque da la casualidad de que yo estudié criminología y, bueno, gran parte del temario de la carrera, de los 4 años, es Derecho Administrativo, Derecho Constitucional. Y esto viene bien porque, al fin y al cabo, un club tiene mucha relación con la administración, ya sea a la hora de pedir subvenciones, a la hora de pedir sedes, incluso con la federación, que es otra administración más. Entonces, si alguien quiere ser presidente, sí que es cierto que le vendría bien saber cositas de derecho administrativo. Es decir, la LEPAC, sí, la Ley de Administraciones Públicas, un vistacito. También el tema de saber lo de las notificaciones, días hábiles para contestar. Pero con muy poquita cosa te apañas. Con 2, 3 cositas que eches por encima, saber un poquito de recursos si te hace falta, tipo reposición, alzada, enseguida te apañas. Es decir, animo a todo el mundo a ser presidente, porque si un chaval de 19 años, como empecé yo, que estaba en tercero de criminología, pudo, pues para adelante. Bueno, hay que tener ganas, ayuda y apoyo de los compañeros en un club que estéis bien compenetrados, ¿no? Y bueno, claro, lo que has dicho inicialmente, yo también lo he notado un poco. Ahora que tú sí que nos hemos saludado en alguna ocasión y me has dicho, hombre, señor secretario, así en tono de humor, porque, bueno, que es que no, yo también estudié administración de empresas y también, pues, hay que saber algunas cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la temporada. Cuéntanos un poco cómo ves la temporada de tu club, cómo se está yendo y en general cómo ves el calendario, algún comentario sobre lo mismo que pregunté la semana pasada a Carlos, la proliferación de torneos en los últimos tiempos, los Opens importantes como el Cuna, Semana Santa, la Nucía, etcétera. ¿Alguna opinión global? Sí, bueno, empezando por mi club, este año tenemos un 5º equipo, primera vez en la historia tenemos un E, estamos ya cada día en más categorías. Y al primer equipo no nos está yendo muy bien, al resto sí, el resto está superando las expectativas, menos el primero, que hemos palmado con unos jugadores de Castellón que no conozco para nada. Bueno, cosas que pasan. Y bueno, pues en la vida a veces se pierde, ¿no? Creo que decía Ginóbili que se pierde, hay que estar acostumbrados a la derrota porque se pierde más que se gana. Y luego una cosa muy bonita, lo de los torneos en la Comunidad Valenciana. Sí que tienes razón que están saliendo muchos. Es decir, si quieres... Mira, casualmente llevamos al podcast a Marta la semana pasada y nos dijo que Valencia era para ella la ciudad ideal para aprender ajedrez. Tanto por nivel de torneos, como por organización de clubes, como por GMs viviendo por metro cuadrado. Se da una simbiosis muy rica en Valencia. De hecho, es lo siguiente que te voy a preguntar. Que fue una de las motivaciones principales por las que te he invitado
esta semana a participar. Este nuevo podcast con el que estáis haciendo ahora, Peones Aislados, junto con Guillermo García Martín. Y bueno, cuéntanos un poco cómo surgió la idea, cómo decidís la temática, algún invitado sorpresa pronto. Pues gracias por preguntar, Pérez. La verdad es que respecto a los invitados, nos están llegando avalanchas de invitados, y no es broma. Cada día recibo un nuevo mensaje de, oye, ¿cuándo voy? ¿Sabes? Incluso desde algún miembro de la federación me ha escrito, ¿cuándo me puedo pasar? Sí, me suena, me suena. Sí, te suena. Pero bueno, yendo al grano. Guillermo se ha venido al camp, ha descubierto cuál es el mejor club del mundo de la historia del ajedrez, ha descubierto la rueda y ha dicho, pues vale, me vengo al camp. Y un día se le ocurrió la idea. Oye, ¿y si hacemos un podcast? Lo típico, el típico meme gracioso de, hostia, somos dos chicos muy interesantes, seguro que nos va muy bien. Y entonces pues dijimos, ¿qué nos gusta? Hablar de ajedrez está bien, dentro de lo que cabe. Y está muy chula la idea del podcast. Nosotros lo hacemos para pasarlo bien. Entonces invitamos a amigos, como pueden ser pues, su hermana, Marta, como puede ser nuestro amigo Íñigo y también ex compañero del camp. Y hablamos de todo lo que esté relacionado con la atmósfera del ajedrez. Es decir, todo lo que rodea, sin llegar a ser ajedrez como tal, la técnica, la táctica, eso es muy aburrido. Para eso que escuchen a Luisón o muchos otros. Entonces, ¿qué cosas hablamos? Por ejemplo, pues el primer podcast recomendamos 3 torneos que no jugar, que eso es una cosa, normalmente la gente dice, Bueno, ¿qué torneos ir? Eso Nosotros, quizá mejor no mencionarlos porque no pretendemos desde la federación que nadie se sienta molesto. sí, claro. O sea, la gracia está que como nosotros somos 2 sujetos individuales, 2 jugadores, tampoco lo hacemos desde el punto de vista del club, podemos decir cualquier barbaridad. Es un podcast muy honesto. Sí, Luego el sin duda. segundo podcast hablamos de música y ajedrez. En este hicimos preguntas a Marta respecto a las Olimpiadas de ajedrez, la selección. Se quedó un podcast muy bonito. Sí, muy Y este divertido. domingo vamos a hablar los 2 temas de actualidad del mundo del ajedrez, los 2 máximos temas que son el cambio del elo, que vamos a hacer... Le voy a plantear a Guillermo un debate ideológico respecto a esto. Va a estar muy chulo. Él no lo sabe aún. La gracia es que va a ser indirecto. Le voy a plantear las premisas y responderá. Bueno, esto se está Y grabando vamos a hablar... hoy. No vamos a decir qué día es hoy. Pero, Vale. Pero va a ser antes que el mío. Exacto. Y como tampoco saben cuándo es el mío, pues no decimos nada. Fantástico. Y aparte vamos a hablar del ajedrez 960, del ajedrez Fischer Random, que también está muy de moda porque se ha jugado un torneo de la élite hace poco. Que lo han llamado de otra manera, no me acuerdo ahora cómo. Pero bueno. Y entonces eso, los temas los decidimos conforme va pasando la actualidad. Pues en abril, por ejemplo, es el candidatos. Posiblemente caerá más de un podcast del candidatos. Luego, en mayo, ya me ha dicho un pajarito que es el europeo, tanto masculino como femenino. Posiblemente ahí haya otro podcast. Entonces, todas las noticias del mundo del ajedrez, pues por ahí vamos. ¿Podría decirse que somos los Manolos de Deporte 4, pero en graciosos? Podría decirse. Y del mundo del ajedrez. Un chiringuito de jugones sin cuñados. Podría decirse. Pues yo creo que es muy interesante hablar con gente de todo tipo, no solo gente de la directiva, responsables de juegos deportivos escolares, de tecnificación, sino jugadores que como tú además también tengan experiencia en diferentes ámbitos del mundo del ajedrez, y así lo vamos a intentar seguir haciendo desde este podcast, recordemos, oficial por parte de la federación, en el que en la primera fase del podcast siempre vamos a hablar de los resultados de la manera más objetiva posible, y en la segunda parte siempre vamos a intentar que colabore gente que creamos que puede aportar al mundillo, y creemos que vuestro podcast, desde un punto de vista no oficial, pues es informativo a la vez que divertido. Con lo cual te lo agradezco mucho la colaboración. Os ruego... Tenemos pensado también hablar del Interclubs. Muy bien. Pues igual podemos hablar pronto de eso. Nada, esto ya es un ruego y pregunta después de este encuentro, que ojalá después del 30 aniversario del año pasado y el torneo en el centro comercial que pude estar haciendo mi primera entrega de premios, pueda volver el tan deseado 25 horas alguna vez. Ojalá. 24 horas. Bueno, de hecho, ya que me sacas el tema, Pérez, tenemos un minuto. Vale, si fuera
un sinvergüenza sacaría a colación un audio que me llegó ayer a las casi 1 de la mañana de X jugadores valencianos, que no diré nombre, pero que coincidieron en un torneo, el cual habitaste tú ayer, Cierto. y que alguno pasado Acabas de decir qué día soy. cositas, y que alguno pasado de cositas me envió un audio diciendo: Jota, tenemos que organizar el 24 horas. Y te voy a decir, para alegría de ti, que estamos ya en movilizaciones y en conversaciones para organizarlo de nuevo. Así Bueno, que pues, posiblemente tengamos un remember. Comienza desde hoy mi preparación física para ese torneo. Animamos a todo el mundo a que se apunte. Son 24 horas seguidas jugando al ajedrez. Nosotros proporcionamos comida que se paga con la inscripción. Y es un ambiente muy chulo. Conoces a gente muy chula, de mucho nivel. Creemos que van a venir un GM por lo menos, al menos desde Europa. Estamos en negociaciones y va a ser una tarde, noche y mañana muy divertida. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras y nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme, Pérez. Muchas gracias por invitarme. Lo digo otra vez por si se tiene que cortar. Entonces, muchas gracias por invitarme a ti y a tus compis en el podcast. Ha sido un placer. Espero que os vaya muy bien también, tanto como a nosotros. Y nos vemos la próxima vez que necesites conversación.